Hola, mi nombre es Fabio Talibs y te doy la bienvenida a Sabores Particulares. Hoy cocinamos chinchulines rellenos, fawarej meshue, 500 gramos de chinchulines, sal gruesa, jugo de un limón, 200 gramos de arroz, 400 gramos de tapa de asado, 2 cebollas, 4 tomates maduros, una ramita de perejil, 200 gramos de garbanzo cocido, una cucharada de pimienta de Jamaica, una cucharada de menta seca, una cucharada de coriandro molido, 80 centímetros cúbicos de aceite y un ají pimiento. Lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien los chinchulines. Los chinchulines, la tripa vacuna, puede ser de vaca o tradicionalmente se hace con tripa de cordero. Lo que hacemos es quitarle la grasa que tiene pegada al borde para utilizar solamente la tripa. Con un cuchillo bien filoso vamos marcándolo sin cortar la tripa para que no se nos vaya a salir después el relleno. ¿Ven? Es muy simple, no es nada complicado de hacer. Es muy común y muy tradicional en los pueblos de Medio Oriente. Generalmente se hace con tripa de cordero. Una vez que sacamos toda la grasa, ven, puede quedar un poquito, pero eso no le va a hacer absolutamente nada. Repetimos lo mismo con todo el resto de los chinchulines. Lo que hacemos es darlos vuelta y lavarlos muy bien. Colocamos en un bol, agregamos 2 cucharadas de sal y vamos a agregar el jugo del limón. Mezclamos bien y vamos a dejar reposar entre 2 y 3 horas. Es importante el reposo para que se curen bien los chinchulines. En un bol vamos a colocar la carne picada, la cebolla picada finamente, 2 de los tomates que teníamos previsto utilizar, el garbanzo cocido, el arroz previamente lavado, el perejil picado, la cucharadita de sal, la pimienta de Jamaica, el coriandro molido y vamos a mezclar muy bien. No necesita más que esto. Este es un relleno básico. También se hace el mondongo relleno de esta manera. Se lo cose como si fuera una bolsita, se lo rellena con este mismo relleno. Lo vamos a dejar en reposo una horita al menos. Y vamos a proceder a armar los chinchulines. Yo tengo una embutidora, pero si no, bueno, alguna embutidora casera puede servirles. Una vez que colocamos, ven que queda la tripa prácticamente queda bien limpia. La atamos, incorporamos lo que entre dentro del pico, lo atamos y lo rellenamos. Lo que no tenemos que hacer es rellenarlo de más. Quiere decir que tiene que tener más o menos el espesor de un chorizo, una salchicha. ¿Sí? Que sea más o menos cerrando el puño de la mano, que se lo pueda ir acomodando. No tiene que quedar muy apretado, porque después cuando se cocine el arroz se va a reventar o se va a empezar a abrir. O sea, la idea es que como todavía le falta la cocción del arroz, el arroz va en crudo. Una vez que rellenamos la tripa o el chinchulín, lo que hacemos es cerrarlo del otro extremo con un pedacito de hilo matambrero y repetimos lo mismo con todo el resto de los chinchulines o de la tripa. En una olla con 3 cuartos de agua agregamos el resto de los tomates cortados en cuartos, la cebolla cortada en cuartos, los pimientos, agregamos una cucharada de sal y la cucharada de menta. La revolvemos bien y una vez que rompió el hervor agregamos los chinchulines, tapamos y cocinamos por unos 45 minutos y ya tenemos nuestros fawarej meshue, nuestros chinchulines rellenos. Los cortamos en porciones y los servimos con arroz blanco o con cuscús, de acuerdo al gusto de cada uno. Espero que lo disfruten y nos vemos en el próximo video. Si te gustó, dale un like y deja tu comentario debajo. Como siempre digo, no hay que hacer dieta, hay que comer sano.